Bueno, buen día a todos y todas. Bienvenidos a los seminarios mensuales de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. Acá estamos en los seminarios de mayo. Bueno, y yo voy a presentar a los dos speakers de hoy. Primeramente va a hablar Lucía Chemes. Lucía es bióloga, investigadora independiente de CONICET. Es la directora del Laboratorio de Estructura, Función y Plasticidad de Proteínas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, dependiente de la UNSAM y CONICET. Y en particular, ella se dedica al estudio de relaciones estructura-función en proteínas, usando técnicas experimentales y bioinformáticas. En particular, busca comprender cómo los virus evolucionan estrategias para subvertir la regulación celular, y recientemente han hecho foco en su trabajo en el SARS-CoV-2. Así que bueno, le damos la bienvenida a Lucía para que cuente sus trabajos interesantes. Y bueno, el seminario de ella de hoy se llama Evolución de estrategias de subversión celular en patógenos virales. Adelante, Lu. Gracias, Georgina. Ahí voy a probar de compartir la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Georgina, por la presentación. Arranco entonces. Cualquier cosa, si está un poco inestable la conexión, avísame y recapitulamos. Bueno, como contó Georgina, el grupo trabaja en la UNSAM, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín, y en particular hoy la charla va a estar enfocada en uno de los principales temas que nos interesan para investigar en el grupo, que es cómo los patógenos virales utilizan ciertas propiedades de las proteínas, en particular el desorden intrínseco, para evolucionar estrategias que les permiten subvertir la regulación celular. Bueno, la primera diapositiva es para poner un poco en contexto el estudio de las proteínas desordenadas, ¿sí? Y cómo se diferencian de las proteínas globulares. Mientras que las proteínas globulares están caracterizadas por una estructura definida y fueron las principales proteínas que determinaron, digamos, el paradigma de estructura-función de proteínas en los años 50, 60, donde se descubrió cómo las proteínas podían plegarse y se postuló que la estructura de las proteínas estaba íntimamente relacionada con la función y una estructura determinaba, en principio, una función. En estas proteínas, que están altamente conservadas a nivel de secuencia, el análisis de la conservación de secuencia suele ayudar mucho a la identificación, por ejemplo, de patrones de plegamiento y por ende de funciones. A la derecha, las proteínas desordenadas digamos, nos proponen un paradigma muy distinto para entender función, dado que en realidad son constituidas por un ensamble de múltiples conformaciones, no tienen una conformación de mínima energía, sino en general tienen un ensamble de múltiples conformaciones que cumplen una o muchas funciones. Y además su secuencia es altamente variable, y esto hace que sea muy difícil deducir la función a partir únicamente de la secuencia. Entonces, esto ha hecho que nos interese mucho estudiar este tipo de proteínas, y en particular estudiarlas en patógenos virales. Y esto es porque se ha reconocido ya desde hace varios años que los virus, algunos virus, son muy ricos en desorden intrínseco, o sea, tienen estas regiones altamente desordenadas, las proteínas virales, y esas regiones altamente desordenadas tienen algunos elementos funcionales llamados motivos lineales, que son regiones, digamos, cortas de secuencia de unos 5 a 15 aminoácidos, que permiten mediar funciones de distinto tipo. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo estos motivos lineales permiten a los virus mediar funciones de regulación transcripcional, de regulación del ciclo celular, de respuesta inmune o de entrada del virus. En particular, también quiero reconocer el trabajo muy importante que hizo Dan Tofik en este área, de quien tristemente nos enteramos hoy que falleció, y realmente leí una cantidad de trabajos de Dan impresionante durante mi carrera. Me parece que fue un pensador acerca de la evolución de proteínas muy importante, y me entristece mucho esa noticia, pero por otro lado nos va a dejar todos sus pensamientos, y en particular inspiraron muchísimo el trabajo que nosotros hacemos. Así que le quería rendir un homenaje.
Los motivos lineales tienen, al ser pequeños elementos funcionales de pocos residuos, tienen la capacidad de evolucionar de manera muy plástica y, por ejemplo, evolucionan de manera convergente en múltiples tipos de patógenos, virales, bacterianos, de hongos e incluso veneno de serpiente. Pueden llegar a evolucionar el mismo tipo de motivo, en este caso un motivo RGD, que media la unión a integrinas y por ende el contacto con la célula. Entonces este patrón de evolución convergente es muy prevalente para motivos lineales. Y nosotros desde hace un tiempo elegimos algunos virus como modelos para estudiar la evolución de motivos lineales. Los virus que elegimos fueron virus ADNA, virus tumorigénicos ADNA, son virus causantes de tumores en vertebrados, y los elegimos porque se conocen muy bien las asociaciones entre genotipo y fenotipo y las correlaciones clínicas, porque tenemos una cantidad de secuencias naturales que nos permiten realizar análisis estadístico, y porque tienen muchas regiones intrínsecamente desordenadas ricas en motivos lineales. Usamos dos proteínas, la proteína E7 de papilomavirus y E1A de adenovirus como modelos de estudio, y en particular hoy me voy a enfocar en las líneas de trabajo que tuvieron que ver con el estudio de la proteína E1A de adenovirus. Entonces, este trabajo voy a presentar un poco una línea de trabajo de evolución de motivos lineales en adenovirus. Este trabajo fue llevado adelante por Juliana Glavina durante su tesis de doctorado, que en el laboratorio dirigido por Ignacio Sánchez en la UBA, y siguiendo trabajo que habíamos hecho en la proteína E7, empezó a estudiar, digamos, la evolución y la distribución de motivos lineales en esta proteína E1A, que consta de 11 motivos lineales, y como podemos ver, existen muchos arreglos modulares de los motivos lineales en estas proteínas E1A, y mediante la reconstrucción ancestral de las secuencias de E1A y la reconstrucción de la historia evolutiva de estos motivos, lo que pudimos ver es que, al igual que en la proteína E7, los motivos en E1A aparecen y desaparecen múltiples veces en la historia evolutiva. Acá vemos el ejemplo de uno de los motivos en el panel A, y abajo podemos ver la estadística de las apariciones y desapariciones de estos motivos en la reconstrucción de la historia evolutiva de la proteína E1A. Luego, lo que fue muy interesante es que Juliana reconcilió los árboles filogenéticos de la proteína, de la familia, digamos, de proteínas E1A con sus huéspedes, ¿sí? Con sus huéspedes mamíferos, y lo que se pudo reconstruir fue cómo se conjugan la historia evolutiva de estos motivos con distintos eventos de coevolución del virus con el huésped, como por ejemplo la coespeciación, el cambio de huésped, duplicaciones o extinciones parciales. Y en particular, lo que voy a remarcar acá, en azul se ven los eventos de cambio de huésped. Pueden ver, por ejemplo, que hay múltiples eventos de cambio de huésped en azul que pueblan toda la rama de huéspedes que se ve en la parte superior de este árbol evolutivo, y lo que pudimos ver es que había una asociación significativa entre los eventos de cambio de huésped y apariciones o desapariciones de motivos lineales. Acá en la izquierda, en el panel A, se pueden ver todas las asociaciones significativas marcadas con asterisco, y podemos ver que hay tanto asociaciones con eventos de aparición, pero más prevalentemente con eventos de desaparición de motivos. Entonces eso quiere decir que este salto de huésped a esta rama superior estuvo correlacionada con múltiples eventos de pérdida de motivos lineales. Por otro lado, además de estudiar cómo se comportan estos motivos de unión, nos interesó más recientemente otro problema, que es cómo se acoplan estos motivos para determinar las propiedades de esta proteína E1A en interacciones que son multivalentes. Entonces, para la misma proteína E1A, acá estoy mostrando una región de esta proteína con dos de sus principales motivos, el motivo azul, que se llama E2F, y el motivo rojo, que se llama LXXC, que, como pueden ver, median la unión a la misma proteína. Esta es la proteína RB, y mediante la unión de E1A a RB, E1A logra desplazar a factores intrínsecos del huésped e inducir la proliferación celular. Así que esta es una de las interacciones más importantes para determinar la capacidad del virus E1A de desregular el ciclo celular de la célula huésped. Ahora, ¿cómo se combinan estos motivos unidos por un linker para poder unirse eficientemente a RB? Y para esto nos planteó la necesidad de no solamente desarrollar herramientas para entender la función de los motivos lineales,
sino también de desarrollar herramientas que nos permitieran modelar cómo estos linkers flexibles afectan la afinidad de unión en estos complejos y ver si lo podíamos modelar. Para eso utilizamos un formalismo, una serie de modelos, que son los modelos de cadena entrópica o worm-like chains, que describen la extensión y la flexibilidad de polímeros y que pueden ser aplicados a proteínas y también han sido extensivamente aplicados a DNA, por ejemplo, para estudiar cómo es la rigidez y la flexibilidad del DNA en ensayos, por ejemplo, de espectroscopía de fuerza, de moléculas únicas. Estos modelos son altamente aplicados y también pueden ser aplicados para entender la flexibilidad de polímeros proteicos. Entonces acá muestro cómo se puede describir, según esta teoría de cadena entrópica, el comportamiento de un ensamble de una cadena flexible de aminoácidos. Entonces a la izquierda pueden ver una distribución de probabilidad de la extensión de un polímero flexible, donde tenemos regiones, digamos, un ensamble que está caracterizado por algunas cadenas compactadas, otras cadenas muy extendidas y otras cadenas de extensión intermedia, y obviamente tiene, digamos, una extensión promedio esta cadena, pero está compuesta por un ensamble heterogéneo. Y el principal parámetro que determina la extensión de una cadena en este modelo es la longitud de persistencia o parámetro LP. Entonces a la derecha podemos ver qué pasa cuando se va variando el parámetro de la longitud de persistencia y a medida que aumenta la longitud de persistencia, la cadena se vuelve más expandida. Entonces, con estos modelos y conociendo la geometría de un arreglo proteico, por ejemplo, acá podemos ver una proteína con un linker que tiene un motivo en la punta que se va a unir en otra región de la proteína. Entonces, conociendo las dimensiones de este linker y la separación entre estos sitios de anclaje del linker y el sitio de unión, podemos, a partir de estos modelos de cadena entrópica, calcular una concentración efectiva que va a ser forzada por este linker en el segundo sitio de unión. Entonces, usamos este tipo de modelos para estudiar el sistema de E1A. Acá podemos ver cómo se comporta la concentración efectiva del segundo sitio dependiendo de la longitud del linker para un sistema dado. Este es el sistema justamente de RB, que acá está esquematizada en gris, con E1A, que está esquematizada con sus dos motivos, azul y rojo, unidos por el linker. ¿Y cómo funciona, digamos, este modelo? ¿Cómo modela los efectos del linker? Bueno, podemos ver que hay una región, digamos que es la región roja, a la izquierda en este modelo, cuando el linker es muy corto, la concentración efectiva es baja, porque el segundo sitio, según la extensión que tiene el linker, llega con baja probabilidad a su sitio de unión. Luego tenemos una región donde la longitud del linker es óptima y se logra una concentración efectiva máxima, que es esta región verde, y a medida que el linker aumenta y explora un área más amplia en torno al sitio de unión, esa concentración efectiva decae lentamente. Entonces, ¿qué pudimos ver cuando nosotros estudiamos el sistema de E1A, donde medimos experimentalmente estas afinidades de unión individuales y conjuntas y por ende pudimos deducir cuál era la concentración efectiva? Y lo que vimos era que en el caso de E1A, yo no voy a contar toda la parte experimental en este seminario porque no nos alcanzaría el tiempo, después puedo responder algunas preguntas al respecto, pero acá muestro solo un dato que son digamos, el ensamble que obtuvimos para E1A mediante mediciones experimentales de SACS, donde pudimos modelar cómo se comporta este linker. Acá podemos ver el sitio azul y el sitio rojo unidos a RB, y el gran número de conformaciones de linker en las cuales, digamos, coinciden con los datos de SACS y nos indican que el linker es bastante desordenado y extendido. Y también una serie de afinidades experimentales medidas, donde pudimos ver cuánto valía la constante de afinidad de 1A por RB, y es una afinidad picomolar, muy afín, y también pudimos ver que el largo del linker de RB es tal que, como vemos acá en el esquema de arriba a la izquierda, el largo del linker es cercano al largo óptimo predicho por este modelo de cadena entrópica. O sea que el linker está proveyendo la máxima concentración efectiva del segundo motivo, indicando que probablemente está optimizado para dar la mayor afinidad de unión. Y esa alta afinidad de unión, en algunos ensayos de competición con el factor celular endógeno, pudimos ver que es esencial para permitir el desplazamiento de ese factor endógeno. Entonces, luego de ver cómo se comportaba
Este modelo, para modelar la interacción de una de las proteínas E1A que estudiamos experimentalmente, nos interesó saber qué pasa con este linker en diferentes proteínas E1A. Porque como vemos en este alineamiento, este es un alineamiento de la región linker y ustedes pueden ver que hay una gran variabilidad en el largo de los linkers y también en la composición aminoacídica de esos linkers. Entonces, si este linker es tan importante para la unión ARB y el desplazamiento de este factor endógeno, cómo podemos compatibilizar la conservación posible de esa función con esta gran variabilidad en la secuencia aminoacídica, que aparte hace que sea difícil detectar si acá existe o no una función conservada. Entonces, para eso colaboramos con Alex Holthaus y Rohit Papu de la Universidad de St. Louis en Estados Unidos para realizar simulaciones de un conjunto representativo de estos linkers que representan a todos los distintos tipos de linkers que encontramos en la filogenia de E1A, y a la derecha pueden ver el resultado de estas simulaciones donde se ve la distribución de extensión de los linkers, ¿sí? En estos box plots, y podemos ver que los linkers van entre 40 y 75 residuos, o sea, hay casi una duplicación del largo en el eje X, y pueden ver que la extensión promedio, que está marcada como la línea roja en estos box plots, no varía sorprendentemente a pesar de que el largo prácticamente se duplica. Entonces esta observación fue bastante sorprendente y nos indicó que la extensión de los linkers está altamente conservada a pesar de que el largo se duplica. Y utilizamos un término que se llama buffering conformacional para describir este resultado, porque esto nos llevó a creer que existe entonces a nivel evolutivo un mecanismo compensatorio que cuando hay cambios en el largo de la secuencia, que podrían estar dados por inserciones o deleciones en estas secuencias linker, esos cambios en largo son compensados con cambios en la composición aminoacídica, de modo que la dimensión del linker se mantiene constante. Acá podemos ver una simulación de dos linkers de longitud bastante distinta, donde podemos ver que las dimensiones son bastante similares. El linker de la derecha forma más estructura secundaria y está correlativamente más compacto que el linker de la izquierda, que es más corto. Entonces, una vez que hicimos estos análisis, quisimos ver si podíamos calcular, predecir la afinidad global por RB de todas estas proteínas E1A, porque no es factible medir eso experimentalmente, y para eso utilizamos distintas herramientas bioinformáticas y de modelado. En principio predijimos la afinidad de los dos motivos, el motivo azul y el motivo rojo, utilizando matrices basadas en estructura, en este caso utilizamos Foldex. Por otra parte, predijimos la concentración efectiva de todos estos linkers que les mostré antes, en realidad de más linkers porque los que simulamos fueron una versión, digamos, representativa de todos los linkers que existen, y lo hicimos usando tanto el modelo de cadena entrópica clásico, el verde, donde obviamente la concentración efectiva, como pueden ver, depende del largo del linker, porque en esos modelos, como les mostré, es así, como también usando una longitud de persistencia variable que la obtuvimos a partir de las simulaciones que les mostré recién, donde lógicamente como la extensión de los linkers vemos que se mantiene constante de acuerdo a esas simulaciones, así también se mantiene constante y pueden ver en un valor máximo de 1 milimolar la concentración efectiva de estos distintos linkers. Por último, tomamos estas afinidades individuales y la concentración efectiva para calcular la afinidad global, que se puede calcular como el producto de las dos afinidades por la concentración efectiva del linker. Y como les dije, no pude mostrar todo el trabajo experimental que hicimos para demostrar que este modelo es correcto, pero hicimos una gran cantidad de trabajo experimental que demostró que podíamos usar este modelo para calcular la afinidad global a partir de las afinidades individuales. ¿Y qué fue lo que vimos cuando calculamos todas estas afinidades globales? En este gráfico en rojo podemos ver la afinidad del motivo celular, del factor endógeno E2F. Entonces, por arriba, valores por arriba del rojo implica afinidades que son menores que E2F y por ende no van a ser buenas para desplazarlo. Y por debajo de la línea roja son afinidades mayores que E2F y por ende buenas para desplazar a E2F. Entonces podemos ver que a nivel de todas las secuencias se conserva el patrón que observamos en la secuencia, en la proteína que estudiamos experimentalmente, que es que los motivos individuales, acá a la izquierda,
no son buenos para desplazar al factor de transcripción endógeno, pero la proteína E1A completa, todas esas proteínas tienen una distribución de afinidades que globalmente es una afinidad más alta que la del factor de transcripción celular, indicando que en la mayoría de estas proteínas se conserva el mecanismo de desplazamiento. También interesantemente vimos que cuando en vez de usar el modelo de Worm Light Chain naive, usábamos las concentraciones efectivas provenientes de las simulaciones, acá a la derecha de todo, podemos ver que se predicen afinidades todavía un poco mayores. O sea que estos mecanismos compensatorios estarían ayudando a tunear las afinidades a valores inclusive mayores, de modo de mejorar la capacidad de estas proteínas de desplazar al factor de transcripción E2F. Finalmente miramos cómo era la distribución de las afinidades de los dos motivos y del largo del linker y de la afinidad global, que se ve acá como E1A, donde valores más oscuros representan afinidades más altas, a nivel de todas las secuencias E1A, y lo que pudimos ver es que en una serie de especies, por ejemplo en primates, murciélagos, carnívoros y caballos, se combinaban motivos de alta afinidad con un linker de largo óptimo, mientras que en otra serie de especies más divergentes, como los roedores, las musarañas y los artiodáctilos, que son las que mostré en el gráfico anterior del trabajo de Juliana, donde ocurrían esos saltos de huésped y son secuencias más divergentes, en este caso se combinan motivos de baja afinidad o ausencia de motivos con un linker subóptimo. Y esto nos dio una idea de que no solo los motivos coevolucionan de manera que sus patrones de evolución tienen que ver con la adaptación fenotípica y el linker está optimizado, sino que inclusive los motivos y el linker están coevolucionando en este sistema. Finalmente les quiero contar que desarrollamos una web app que sirve para calcular la distribución de probabilidades de extensión y la concentración efectiva para un linker flexible usando la teoría de cadenas entrópicas que les conté previamente. Proveemos parámetros estándar para proteínas, pero también es posible ajustar estos parámetros LP cuando uno los conoce particularmente porque hizo simulaciones o porque uno quiere simularlo para otros polímeros. Y esta es una aplicación que la desarrolló Juliana el año pasado, está publicada este año y que, bueno, los invito a usarla o a hacernos cualquier pregunta que necesiten. Y debería, digamos, servirnos como para poder aproximarnos mejor al análisis de este tipo de interacciones multivalentes. Entonces, como conclusiones del trabajo de evolución de motivos y de linkers, sabemos que los motivos lineales son elementos conservados de alta plasticidad evolutiva y tenemos evidencias de que participan en la evolución adaptativa viral. Los linkers flexibles pueden tener un efecto muy fuerte sobre la afinidad en estas interacciones multivalentes, y podemos usar algunos modelos relativamente simples para predecirlo. Los motivos y los linkers coevolucionan en las IDPs, y encontramos un mecanismo que llamamos buffering conformacional, que lleva a la conservación de propiedades de ensamble, y que de alguna manera estos mecanismos pueden favorecer la evolución adaptativa de las proteínas desordenadas, y también explica cómo hay funciones que están muy conservadas a pesar de que la secuencia primaria no está conservada. Bueno, para finalizar les voy a contar mucho más brevemente un trabajo que hicimos recientemente para analizar motivos lineales en SARS-CoV-2. Este es un trabajo hecho en colaboración con el laboratorio de Toby Gibson, y en esta imagen podemos ver cómo SARS-CoV-2 entra a la célula a través de un proceso que se llama endocitosis mediada por receptor. El receptor principal de SARS-CoV-2 es la proteína AC2, pero no se conocen muy bien hasta ahora los mecanismos moleculares de entrada. Entonces, lo que hicimos fue analizar una región desordenada de AC2, que es la colita, esta colita de la derecha, que es la región intracelular del receptor, y lo que pudimos ver cuando analizamos esa región a través de la base de datos de motivos lineales que fue desarrollada durante muchos años por Toby, en la cual colaboramos, pudimos ver que había una gran cantidad de motivos predichos que participaban, entre otras funciones, en la regulación de procesos endocíticos. Acá pueden ver un alineamiento de esta cola citosólica acá a la derecha, y se ve bien que es una región bastante desordenada, pero con motivos muy conservados a través de la evolución de vertebrados. Y en particular colaboramos con el laboratorio de Ylva Ivarsson en Suecia para poder validar algunos de estos motivos que pudimos predecir
de modo bioinformático, y acá podemos ver dos validaciones de unión del motivo SH2 y del motivo de unión a la maquinaria de endocitosis AP2-MU2, y estos dos motivos fueron validados por el grupo de ILVA y participan en distintas etapas del proceso endocítico. Por otro lado, también identificamos la conservación de un motivo RGD en la proteína Spike en una región relativamente flexible de Spike, y esto indica la posibilidad de que Spike, además de unir a ACE, también una a integrinas como receptores. Esto es algo que todavía tiene que ser probado, pero lo que también pudimos ver es que en las integrinas también podemos validar unos motivos de autofagia que podrían estar involucrados también en la regulación de la replicación de SARS-CoV-2. Entonces, para resumir mucho este trabajo, por un lado, identificamos motivos que están regulando la endocitosis mediada por receptor una vez que se une el virus a ACE. Por otro lado, también identificamos motivos de integrina que tienen que ver con, digamos, la subversión de la maquinaria de autofagia para promover la replicación viral, y proponemos la hipótesis de que pueda haber un efecto sinergístico entre ACE2 e integrinas, ya que Spike, además de unirse a ACE, podría llegar a unirse a integrinas como correceptores. Y estas interacciones, a partir de su validación, están disponibles para ser testeadas en modelos más celulares y modelos de infección. Bueno, para terminar, quiero contar que el grupo también participa en una comunidad que desarrolla herramientas bioinformáticas para el estudio de IDPs. Este es un consorcio Marie Curie, coordinado por Silvio Tosato en Italia, y del cual participamos 3 grupos en Argentina y varios grupos en Europa, y nos ocupamos y hemos estado colaborando muchísimo en mejorar y poblar bases de datos que permiten la predicción de desorden o la anotación experimental de motivos lineales, como es el caso de ELM, de regiones desordenadas, como es el caso de DISPROT, y de ensambles de proteínas desordenadas, como es el caso de PED. Y la curación que hacemos, por ejemplo, para DISPROT ha servido también para mejorar métodos de predicción de desorden y de función de desorden, y este es uno de los últimos trabajos donde se usaron estas nuevas predicciones, estas nuevas anotaciones, para las competencias de assessment de desorden intrínseco, y también ahora se están llevando a cabo otras para análisis de funciones. Bueno, este es el grupo de estructura, función y plasticidad de proteínas. Sus miembros, y están marcados en violeta, principalmente los que contribuyeron al trabajo: Juli Glavina, que presenté hoy, Juliana Glavina en toda la parte de análisis bioinformático de E1A, en los 2 proyectos que conté, y Nico Foutel en el proyecto de Linker, que formó parte central de su tesis doctoral. Bueno, nuestros colaboradores en Estados Unidos y en Europa, y al funding que hemos recibido. Y con esto concluyo, y les agradezco mucho su atención. Puedo tomar cualquier pregunta. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por todo lo que contaste, súper interesante, un montón de trabajo, excelente, y la verdad que al principio todo lo que empezaste a contar, me venía la pregunta, ¿y si lo aplicaron y lo usaron para el SARS-CoV-2? Y después lo terminaste contando. Me pareció súper interesante, y tengo 2 preguntitas, mientras vemos si aparece alguna pregunta de YouTube, que son más bien de completamente ignorante del tema específico que estás tratando, pero más bien una curiosidad, cuando vos medio al principio mostraste ese análisis de algún tipo evolutivo de los motivos que hicieron que se pudiera saltar de una especie a otra, ¿no? Y si ese tipo de análisis, enseguida yo dije, ¿y para el SARS-CoV no lo hicieron o no lo pueden hacer? ¿O se podría, sería interesante o no? No, se podría hacer. Que yo sepa, eso no está hecho todavía, y se podría hacer. Hasta ahora, en el virus SARS-CoV-2 se ha visto este motivo RGD de unión a integrinas, y la función todavía no fue validada. Claro. Pero SARS-CoV-2, todos los que les conté de SARS-CoV-2 son motivos que en realidad en este caso la subversión por el virus termina usando motivos que están en el receptor. Son todos motivos del receptor AC2 y del receptor integrina. Claro. Pero en realidad ahora que se están empezando a estudiar las proteínas de SARS-CoV-2, N, por ejemplo, es una proteína altamente desordenada, y estoy segura que se van a empezar a descubrir una cantidad de motivos. Además es una proteína que se hace phase separation, así que es una clásica proteína IDP,
Así que creo que la investigación en el futuro va a ir revelando más motivos lineales dentro de SARS-CoV-2 y se podrían hacer análisis similares a los que yo les conté. Uno necesita una filogenia muy bien establecida porque tiene que reconstruir esa filogenia y después tiene que reconstruir los eventos, tiene que saber identificar el motivo y reconstruir los eventos de aparición y desaparición en la filogenia. Claro. Sí, sí, sí. Creo que es algo que es totalmente factible de hacerse. Todavía no vi que haya ningún trabajo que lo haya hecho, porque en realidad aún no se conocen muchos de esos motivos en SARS-CoV-2. Claro, claro. Muy nuevo el área, pero perfectamente que se puede hacer, sí. Buenísimo, bueno, gracias. Y Lu, tengo algunas preguntas que vienen de la web, de YouTube. De hecho, perdón, justamente en el caso es interesante porque lo que nosotros encontramos en E1A es que la mayor cantidad de los cambios en motivos ocurren cuando el virus salta de huésped, eso es lo que vimos en E1A. Y en SARS-CoV-2 particularmente, bueno, sabemos que el salto de huésped se cumplió, es uno de los eventos que hace que haya pasado a humanos, así que bueno, claro, es interesante la pregunta de si ese salto de huésped está asociado a cambios en los motivos, pero tenemos que conocer los motivos para poder estudiarlo a eso. Claro. Buenísimo. Bueno, Lu, muchas gracias. Juanma Bertoldi de Berkeley agradece la charla y pregunta, ¿qué es lo que está limitando el uso de las técnicas clásicas para determinar KD como SPR o BioLayer Interferometry en estas IDPs? No sé si lo dije bien porque no entiendo nada de lo que dije. No, se pueden usar esas técnicas. O sea, no sé si él tiene algún caso donde no lo ha podido hacer. Se pueden, nosotros hemos hecho, esto yo no conté las técnicas que usamos experimentales, nosotros usamos espectroscopía de fluorescencia e ITC para medir las afinidades de este proyecto, pero SPR en principio se puede usar también o sea, no está limitado que no se pueda usar para IDPs. A veces se comportan un poco más raras y pueden tener tendencias a la agregación mayores que las proteínas globulares, así que cada sistema hay que estudiarlo particularmente. Se estudian mucho por single molecule FRET también, pero hay varias técnicas que permiten medir afinidad en este tipo de proteínas. Perfecto, bien. Después, Diego Bustos pregunta, ¿las simulaciones fueron de grano grueso o Monte Carlo o cómo, ya que eran IDPs? Sí, son tipo Monte Carlo, o sea, no son de grano grueso, pero son con solvente implícito, usando un campo de fuerzas que se llama Absinthe, que es desarrollado por el grupo de Papú. Así que van bastante más rápido que un atomístico completo porque el solvente es implícito. O sea que no son de grano, o sea, están tomando en cuenta la composición de cada aminoácido particular, digamos. Son atomísticas en ese sentido, pero el solvente está simplificado. En realidad está ausente, es implícito. Bueno, muy bien. Después, Alexander Monsov dice, grande Lucía, muy linda charla y mucho laburo. Felicitaciones, han estado explorando el rol de estos linkers que mostraste en IDPs involucradas en LLPS. Sí, es muy interesante. No lo hicimos, pero justamente las regiones de las IDPs que median la separación de fases son, ¿no?, en el clásico modelo de Papú de los stickers y spacers, de las IDPs que forman, que hacen separación de fases, los spacers vienen a ser estos linkers, así que, otros grupos están haciendo mucho trabajo y también estudiando los determinantes de secuencia en esas regiones linkers que hacen que el linker pueda generar phase separation. Eso es algo que el grupo de Papú y el grupo de Tania Mittag, por ejemplo, y algunos otros grupos están estudiando con mucho detalle. Bien. Y bueno, por último, porque se nos va el tiempo, tengo una pregunta más, dice Lionel Urán Landaburu. Hola Lucía, genial la charla, de curiosidad nomás, en el experimento de concentración efectiva versus longitud del linker, ¿la composición aminoacídica de ese linker importa? Claro, en realidad yo se los conté porque en el modelo de Worm de cadena entrópica, esos modelos no toman en cuenta la composición aminoacídica, por eso en esos modelos de cadena entrópica solo importa un parámetro que es esta longitud de persistencia que se setea idéntico para todos los aminoácidos y lo único que importa es el largo de la cadena. Pero nosotros justamente en nuestro sistema vimos que ese modelo tan simple más o menos aproxima la afinidad de unión, pero vemos que hay muchos efectos que son secuencia específica. Entonces, lo que uno puede hacer, que es lo que nosotros hicimos, es a partir de su secuencia específica, simulándola, calcular una longitud de persistencia empírica, la que uno realmente ve o la que uno predice,
y usar el modelo de cadena entrópica, pero con una longitud de persistencia específica de la cadena que uno está usando. Es una manera de conjugar ambas cosas, pero la cadena entrópica es un homopolímero, ese modelo, que es de la física de polímeros teórica. Entonces, en realidad, las proteínas son heteropolímeros y su composición importa. Así que son modelos que tienen su limitación y uno los puede ir compensando a través de las simulaciones o las predicciones o las mediciones que uno hace. Claro. Perfecto, bueno, nos quedamos sin tiempo, Lucía. Mil gracias por todo. Bueno, Buenísima tu charla, gracias. muchas gracias a vos.